Hay sombras que se niegan a desaparecer. Fantasmas de acero nacidos en otro tiempo, bajo otra bandera, que siguen proyectando su silueta sobre un mundo que ya no debería ser el suyo. Y pocas sombras son tan largas, tan ruidosas y tan persistentes como la del Tupolev 95. Hace 70 años que vuela. Fue diseñado bajo la mirada de Stalin. Surcó el cielo por primera vez cuando Eisenhower gobernaba en Washington y las cenizas de la guerra de Corea aún estaban calientes. Es una reliquia. Un bombardero atronador propulsado por hélices. Una pieza de museo que se niega a quedarse en un hangar. Y sin embargo, contra toda lógica, contra todo pronóstico, esta máquina de la Primera Guerra Fría sigue siendo una amenaza activa. Una amenaza tan real que obliga a la OTAN, la alianza militar más avanzada de la historia, a hacer despegar de inmediato sus cazas más modernos cada vez que su firma aparece en el radar. No es un evento aislado. No ocurre una vez al año. Ocurre decenas de veces. Solo en 2023, los sistemas de alerta de la OTAN registraron más de 300 intercepciones de aeronaves militares rusas. Una parte significativa de esas operaciones, de esos duelos silenciosos en el aire, involucró al viejo Tupolev 95. Pensemos en la imagen por un momento. Por un lado, un caza furtivo de quinta generación. Un F-35 o un Eurofighter Typhoon. Máquinas que superan los $100 millones por unidad, diseñadas para ser invisibles, letales y dominar el espacio aéreo del siglo XXI. Por otro lado, un bombardero que usa hélices. No turborreactores. No turbofanes. Hélices. 8 de ellas, en 4 motores, girando a una velocidad tan extrema que sus puntas rompen la barrera del sonido. El resultado es un estruendo único, apocalíptico. Un rugido tan profundo y penetrante que, según informes desclasificados, las tripulaciones de submarinos estadounidenses lo han detectado con sus hidrófonos a través de kilómetros de océano, cuando el avión simplemente pasaba por encima. La OTAN le dio un nombre en clave en los años 50. Un nombre corto, animal. Lo llamaron Bear. El oso. 70 años después, el oso sigue de caza. Sigue patrullando los bordes del espacio aéreo de la Alianza. Sigue probando los tiempos de reacción. Sigue obligando a gastar millones en combustible, en horas de vuelo, en mantenimiento de los aviones más caros del planeta. Es un juego de desgaste. Un pulso estratégico que se libra en el Báltico, en el Atlántico Norte, cerca de las costas de Alaska. Rusia envía a su viejo bombardero, una plataforma amortizada hace décadas, y la OTAN debe responder con lo mejor que tiene. Cada intercepción es un mensaje. Cada escolta es una demostración de fuerza. Cada vuelo del oso es un recordatorio de que las viejas garras siguen afiladas. Para entender cómo la Unión Soviética llegó a construir un bombardero de hélices en plena era del reactor, tenemos que viajar a un mundo de cenizas y paranoia. Finales de los años 40. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, pero la paz era una ilusión. El planeta se partía en 2 bloques irreconciliables. Estados Unidos había desatado el arma definitiva sobre Hiroshima y Nagasaki, cambiando la naturaleza de la guerra para siempre. La Unión Soviética, con un esfuerzo titánico de espionaje y ciencia, hizo detonar su propio artefacto nuclear en 1949. El equilibrio del terror había comenzado. Pero en Moscú, los estrategas del Kremlin vivían una pesadilla logística. Tener la bomba no significaba nada si no podías lanzarla sobre tu enemigo. Y la Unión Soviética no podía. Los estadounidenses tenían una flota de bombarderos intercontinentales. El Boeing B-29 Superfortress, el héroe de la Guerra del Pacífico, ya era un veterano fiable. Pero ya estaban desplegando máquinas mucho más aterradoras. El gigantesco Convair B-36 Peacemaker, un coloso de 6 motores de pistón y 4 reactores. Y el revolucionario B-47 Stratojet, un bombardero puro de ala en flecha que volaba casi a la velocidad del sonido. Estos aviones podían despegar desde bases en Europa o Alaska, penetrar en el corazón de la Unión Soviética y volver. Los bombarderos soviéticos, en cambio, no podían ni soñar con llegar a Estados Unidos. Les faltaban miles de kilómetros de alcance. Stalin, el dictador absoluto,
comprendió esta vulnerabilidad como una sentencia de muerte. Exigió una solución inmediata. Necesitaba un bombardero capaz de una misión casi imposible: despegar de suelo soviético, volar sobre el Ártico, atacar objetivos en lo más profundo del continente americano y regresar a su base. La distancia era descomunal. Más de 15.000 kilómetros de ida y vuelta. Sobre territorio hostil, sin aeródromos amigos, sin posibilidad de repostar, sin margen para el más mínimo error de cálculo o fallo mecánico. El dictador convocó a sus mejores diseñadores aeronáuticos al Kremlin. Entre ellos estaba Andrei Nikolayevich Tupolev, una leyenda, un superviviente. Si te interesa comprender cómo estas piezas encajan en el tablero global, en Secretos de la Aviación analizamos la letra pequeña. Suscríbete. Tupolev llevaba diseñando aviones desde los años 20. Había visto nacer y morir la aviación de pistón. Y, más importante, había sobrevivido a las purgas de Stalin. No de forma figurada. Literalmente. Durante el Gran Terror de los años 30, fue arrestado, acusado de traición y encerrado en una sarasca. Una prisión especial donde científicos e ingenieros de élite eran obligados a trabajar para el Estado desde una celda. Ahora, libre de nuevo, y al mando de su propia oficina de diseño, se encontraba cara a cara con el mismo hombre que había ordenado su encarcelamiento. Stalin fue directo. La pregunta era simple, pero cargada de peso. ¿Podía Tupolev modificar un bombardero existente para cumplir esa misión? ¿Para llegar a Estados Unidos y volver? Tupolev, un hombre que conocía el precio de la verdad y el peligro de la mentira, respondió con una honestidad brutal. No. Explicó que los motores a reacción soviéticos de la época eran demasiado primitivos, demasiado ineficientes. Tragaban combustible a un ritmo que hacía imposible un alcance intercontinental con la tecnología de ese momento. Simplemente, no había forma física de meter tanto queroseno en un avión para alimentar esos motores durante 15.000 kilómetros. La sala quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, como solo puede existir en presencia del poder absoluto. Stalin no alteró el gesto. Se levantó, caminó lentamente hasta su escritorio. Abrió una carpeta. Hojeó varias páginas, con una calma teatral. Luego, levantó la vista y dijo unas palabras que helaron la sangre de Tupolev. ¡Qué extraño! Otro diseñador me dice que sí es posible. Y se ha ofrecido voluntario para resolver el problema. Stalin cerró la carpeta. Despidió a Tupolev con un leve asentimiento. El mensaje era inequívoco. Cumple, o serás reemplazado. Y en la Unión Soviética de Stalin, ser reemplazado no significaba una jubilación anticipada. Significaba el olvido, la prisión, o algo mucho peor. Tupolev comprendió la amenaza. Pero también comprendía las leyes de la física. Los motores a reacción de principios de los 50, tanto los suyos como los occidentales, no estaban listos para ese desafío de alcance. El B-52 estadounidense, que aún estaba en desarrollo, acabaría resolviéndolo con 8 motores y una estructura que era, en esencia, un gigantesco depósito de combustible volante. Pero los soviéticos no tenían ese lujo. Sus motores eran copias o derivados de tecnología alemana y británica, menos fiables y más sedientos. Su base industrial estaba devastada por una guerra que había costado la vida a 27 millones de personas. El desafío parecía insuperable. Un callejón sin salida tecnológico y político. Y fue entonces, atrapado entre la tiranía de un dictador y las limitaciones de la ingeniería, cuando Tupolev tomó una decisión que a todos les pareció una locura. Una herejía en la era del reactor. Si los reactores no podían hacerlo, no usaría reactores. Volvería al pasado para dar un salto hacia el futuro. Usaría turbohélices. Pero no los pequeños motores que impulsaban aviones de transporte. No. Algo completamente nuevo. Algo monstruoso. Imaginó un bombardero con una aerodinámica tan avanzada como la de cualquier reactor. Alas en flecha, fuselaje estilizado, capaz de volar a gran altitud y alta velocidad.
pero propulsado por los motores turbohélice más grandes y potentes que el mundo hubiera visto jamás. La idea era una contradicción andante. Un híbrido imposible. La velocidad del futuro, impulsada por la tecnología del pasado. Sonaba a disparate. A un paso atrás. Pero en esa contradicción, en esa idea nacida de la desesperación, se escondía la única solución posible. Las hélices eran el pasado. Los reactores, el futuro. A comienzos de los años 50, esta no era una opinión. Era un dogma. Un axioma grabado a fuego en cada manual de estrategia occidental. Las hélices eran el eco de una guerra que acababa de terminar. Eran lentitud. Eran obsolescencia. Eran, sobre todo, vulnerabilidad frente a los nuevos interceptores a reacción. Cualquier analista de la OTAN habría apostado su carrera a que la próxima generación de bombarderos estratégicos sería exclusivamente a reacción. Era la evolución natural. El único camino lógico. Pero Andrei Tupolev no pensaba en la lógica de los demás. Pensaba en la brutal geografía de un posible conflicto nuclear. Entendía algo que a sus críticos, tanto dentro como fuera del Kremlin, se les escapaba por completo. Un motor turbohélice no es un simple motor de pistón. Es una bestia híbrida. Combina la furia de una turbina de gas con la eficiencia implacable de una hélice. La turbina no empuja el avión directamente. Su energía se concentra en un único objetivo: hacer girar un eje con una fuerza descomunal. A gran altitud, donde el aire es fino y helado. Y a una velocidad de crucero alta, pero no supersónica. Un turbohélice bien diseñado consume una fracción del combustible que devora un reactor puro. Y para una misión que exigía volar 15.000 kilómetros sin escalas. Desde el corazón de Siberia hasta las costas de América. La eficiencia no era una opción. Lo era todo. No importaba el glamour de la velocidad supersónica. No importaban los récords. Solo importaba una cosa: llegar al objetivo y tener combustible para volver. El motor que haría posible esta herejía tecnológica se estaba gestando en secreto. En la ciudad de Kuibysev, hoy Samara. En una oficina de diseño dirigida por un hombre llamado Nikolai Kuznetsov. El motor recibiría el nombre de NK-12. Y su historia no comenzaba en los planos de un ingeniero ruso, sino entre las ruinas humeantes del Tercer Reich. Cuando el Ejército Rojo avanzó sobre Austria y Alemania en la primavera de 1945, los equipos de inteligencia soviéticos no solo buscaban fábricas y planos. Buscaban a los hombres que los habían creado. Entre los ingenieros capturados se encontraba Ferdinand Brandner, un brillante especialista austríaco que había trabajado para Yankees. Su campo de estudio durante la guerra eran los conceptos más avanzados de motores turbohélice. A Brandner y a su equipo los trasladaron a la Unión Soviética. No como prisioneros de guerra en un gulag, sino como activos estratégicos de valor incalculable. Los pusieron a trabajar bajo la estricta supervisión de Kuznetsov. La investigación de Brandner sobre un motor de 6.000 caballos de potencia se convirtió en la semilla de algo mucho más ambicioso. Algo que el mundo jamás había visto. Para 1952, el prototipo del NK-12 estaba listo para las pruebas. Los resultados eran, sencillamente, aterradores. Cada motor entregaba cerca de 15.000 caballos de potencia al eje. Una cifra que, en papel, no dice nada, pero que en la realidad, era un cataclismo. Para ponerlo en perspectiva, un motor Rolls-Royce Merlin, el corazón del Spitfire y del Mustang, generaba unos 1.500 caballos. El NK-12 multiplicaba esa cifra por 10. Un solo motor del nuevo bombardero de Tupolev tenía más potencia que una formación de 10 cazas de la Segunda Guerra Mundial. Y el Tupolev 95 llevaría 60.000 caballos de potencia total. Más energía bruta que todo un escuadrón de bombarderos pesados B-17. Concentrada en un único avión. Esta fuerza descomunal planteaba un problema físico casi irresoluble. ¿Cómo transferir esa potencia al aire? Una hélice convencional se desintegraría. La solución de Kuznetsov fue tan radical como el propio motor. Cada unidad movería 8 enormes palas.
dispuestas en 2 juegos de 4, girando en sentidos opuestos. Hélices contrarrotatorias. Una maravilla de la ingeniería de precisión. El segundo juego de hélices anulaba el torque demencial del primero, convirtiendo cada gramo de potencia en empuje puro. Y el tamaño de esas hélices desafiaba la imaginación. Cada una medía 5,5 metros de diámetro, más alta que un edificio de 2 plantas. Un disco de metal y furia girando a velocidades demenciales. Ningún avión de producción en serie, ni antes ni después, ha utilizado jamás hélices de semejante envergadura. La existencia de este motor era un secreto de Estado. Un arma que, por sí sola, podía alterar el equilibrio de poder. Occidente no sabía nada. Y lo que no sabían, no podía ser contrarrestado. La estructura del avión era igual de revolucionaria. Tupolev diseñó el bombardero con unas alas en flecha de 35 grados. Una configuración propia de los cazas a reacción. Un avión de hélice con alas en flecha era casi un contrasentido. Una aberración aerodinámica. Las alas en flecha reducían la resistencia a velocidades transónicas. Permitían volar más rápido, más cerca del muro del sonido. Pero se suponía que un avión de hélice nunca llegaría a esas velocidades. Era un límite físico, una barrera aceptada por todos. Todos, excepto Tupolev. Porque el Tu-95 no era un avión de hélice normal. Era algo distinto. Un depredador diseñado para cazar en el umbral del mundo de los reactores. En las pruebas de 1955, los resultados dejaron sin aliento al propio Comité Central. El segundo prototipo alcanzó los 993 km/h, llevando una carga de 5 toneladas. Eran más de 600 millas por hora. Con hélices. Una velocidad que se creía imposible. Una velocidad que ponía a este bombardero a la par de los primeros reactores de la OTAN. Pero con un alcance que los reactores solo podían soñar. Una derivación civil del diseño, el avión de pasajeros Tupolev 114. Todavía hoy ostenta el récord mundial de velocidad para un avión de hélice. Nadie ha conseguido superar esa marca en más de 60 años. Pero esa velocidad tenía un precio. Un precio que se pagaba en decibelios. Las puntas de esas palas gigantescas se movían tan rápido, que superaban la velocidad del sonido. Generaban una onda de choque continua. El resultado no era un zumbido. No era el rugido de un reactor. Era un aullido. Un desgarro en el tejido mismo del aire. Un sonido de baja frecuencia, profundo y penetrante, capaz de sacudir los huesos a kilómetros de distancia. El Tu-95 no era solo ruidoso. Era ensordecedor a un nivel casi biológico. Las tripulaciones de submarinos de la OTAN reportaban poder oírlo a través de sus hidrófonos, con el avión volando a miles de metros sobre ellos. Los tripulantes del bombardero debían llevar voluminosos cascos con atenuación activa. Y aún así, sentían la vibración en la caja torácica, en los dientes, en el cráneo. Los pilotos de la OTAN que lo interceptaron por primera vez describieron el sonido como algo de otro mundo. Inhumano. Algunos analistas sugieren que el ruido no fue un efecto secundario indeseado, sino un arma en sí misma. Un acto deliberado de guerra psicológica. Como las sirenas de los bombarderos Stuka alemanes. El aullido del oso, como lo apodaría la OTAN, se convirtió en su firma. Una advertencia audible de que el poder soviético podía llegar a cualquier parte. Un recordatorio constante de que las reglas del juego habían cambiado. El primer prototipo, designado Avión 95-1, realizó su vuelo inaugural el 12 de noviembre de 1952. A los mandos iba el piloto de pruebas Alexei Pereliot. El vuelo fue un éxito. La herejía de Tupolev parecía funcionar. Pero la frontera tecnológica siempre exige un peaje. Y a veces, ese peaje se paga con sangre. En el 17º vuelo de pruebas, en mayo de 1953, la tragedia golpeó. En pleno aire, uno de los motores sufrió un incendio catastrófico. Las llamas devoraron el ala. El avión se volvió incontrolable. Se estrelló. Pereliot y otros miembros de la tripulación perdieron la vida.
Fue un golpe devastador para el programa. Una confirmación para los escépticos de que Tupolev había ido demasiado lejos. Un doloroso recordatorio de que forzar los límites de la ingeniería tiene un coste humano. El Kremlin se impacientó. El proyecto pendía de un hilo. Aún así, el programa continuó. Kuznetsov rediseñó la caja de engranajes del motor, el punto débil. Tupolev reforzó la estructura. Un segundo prototipo, con los motores NK-12 mejorados. Voló el 16 de febrero de 1955. Esta vez, no hubo fallos. El oso había nacido de las cenizas de su hermano caído. Y estaba listo para cazar. Esta vez, los resultados no fueron extraordinarios. Fueron definitivos. El bombardero demostró un alcance que borraba los mapas. Casi 15.000 kilómetros. Una distancia que convertía los océanos en simples charcos. Podía operar por encima de los 11.000 metros. En un aire fino y helado donde pocos podían seguirle. Y era rápido. Mucho más rápido de lo que cualquier analista occidental había creído posible para un avión de hélice. La exigencia imposible de Stalin, su último gran desafío a la física, había sido satisfecha. La Unión Soviética, por fin, tenía un brazo lo suficientemente largo. Un puño capaz de golpear el corazón de América y regresar a casa. El equilibrio del terror acababa de cambiar de eje. La producción en serie comenzó de inmediato, en enero de 1956. En la fábrica número 18, en la ciudad entonces conocida como Kuibysev. Ese mismo año, el bombardero entró en servicio operativo. La OTAN, observando con creciente inquietud, le asignó su nombre en clave. Un nombre que se convertiría en leyenda. Bear. El oso. En las décadas siguientes, más de 500 de estos gigantes plateados saldrían de las líneas de montaje. Pero el Tu-95 no solo transportaba bombas convencionales. Su verdadera misión era ser el portador del arma definitiva. El 30 de octubre de 1961, esa misión se hizo realidad. Un Tu-95V, una variante especialmente modificada, despegó de la base aérea de Olenegorsk, en el extremo norte de Rusia, cerca del Círculo Polar Ártico. A los mandos iba el mayor Andrei Durnovtsev. Junto a él, un Tu-16 modificado como laboratorio volante. Su única tarea: registrar lo que estaba a punto de suceder. El oso no llevaba una bodega llena de bombas. Llevaba un único artefacto. Un cilindro de 8 metros de largo. Más de 2 metros de diámetro. Y 27.000 kilos de peso. Era tan desproporcionado, tan monstruoso, que las puertas de la bodega de bombas habían sido retiradas por completo. Secciones enteras del fuselaje habían sido recortadas para poder encajarlo. El arma no iba dentro del avión. El avión era poco más que un sistema de transporte para el arma. El dispositivo era el RDS-220. El mundo acabaría conociéndolo por otro nombre. La bomba del zar. El arma nuclear más potente jamás detonada. El avión ascendió con dificultad, luchando contra el peso de su carga. Hasta los 10.500 metros. Sobre el archipiélago helado de Nueva Zembla. Un páramo desolado elegido para ser el escenario del fin del mundo. La bomba fue liberada. Pero no cayó libremente. Un enorme paracaídas se abrió, frenando su descenso. Una decisión calculada para dar a la tripulación unos preciosos segundos extra. Una oportunidad, por pequeña que fuera, de sobrevivir a la tormenta que ellos mismos iban a desatar. Pasaron 3 minutos y 8 segundos. Una eternidad en el silencio de la radio. A una altitud de 4.000 metros sobre la superficie, el artefacto detonó. Lo que siguió no fue una explosión. Fue un evento geológico. Un sol artificial nació sobre el Ártico. La bola de fuego inicial alcanzó los 8 kilómetros de diámetro. Se expandió hacia arriba, hasta la misma altitud desde la que había sido soltada. El avión que la lanzó estaba, en ese instante, volando a través de su propia creación. En el asentamiento de Severny, a 55 kilómetros de distancia, todos los edificios se desintegraron. No quedaron ruinas. Solo polvo.
Las construcciones de madera a 200 kilómetros de distancia fueron arrasadas. La onda de choque, una pared de aire invisible y todopoderosa, comenzó su viaje. Dio la vuelta al planeta. 3 veces. Fue registrada por sismógrafos en todos los continentes. El destello fue visto a más de 1000 kilómetros de distancia. En Noruega, en Finlandia, los observadores creyeron que el Sol había salido por el norte. El hongo atómico ascendió 67 kilómetros. Atravesó la troposfera, la estratosfera. Se adentró en la mesosfera, donde ninguna nube había llegado jamás. Y el avión, el Tu-95V, se encontraba a 45 kilómetros del punto cero cuando la onda de choque lo alcanzó. Golpeó al bombardero como un martillo divino. El avión, de más de 100 toneladas, se precipitó 1000 metros en un instante. Una caída libre, sin control. La tripulación, cegada por el destello a pesar de los filtros protectores, luchó en la oscuridad. El avión estaba recubierto de una pintura blanca especial, altamente reflectante. No sirvió de nada. La luz había atravesado el metal, los huesos, la conciencia. Lucharon por recuperar el control. Y lo lograron. El mayor Durnovtsev estabilizó el bombardero y llevó a su tripulación de vuelta a casa. Sanos y salvos. Fue ascendido a teniente coronel y nombrado héroe de la Unión Soviética. El Tu-95 acababa de lanzar un arma 3000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Un bombardero de hélices, un diseño casi herético. Había anunciado al mundo que la Unión Soviética podía borrar de la existencia cualquier lugar del planeta. Pero la bomba del zar fue una demostración. Un grito. No una conversación. No era un arma táctica, era un acto de propaganda escrito con fuego nuclear. La verdadera misión del oso durante la Guerra Fría fue mucho más sutil. Y, por ello, mucho más aterradora. Una disuasión sostenida, implacable. Una guerra de nervios a escala global. A lo largo de los años 60, 70 y 80, los Tu-95 se convirtieron en una presencia constante. Fantasmas plateados en la periferia del mundo occidental. Realizaban patrullas regulares por rutas que rozaban los límites del espacio aéreo de la OTAN. Sobre el Atlántico Norte, bordeando las costas de Noruega y el Reino Unido. A lo largo de la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Por el Pacífico, cerca de Japón. No eran ataques. Eran mensajes. Recordatorios constantes de que el oso estaba siempre ahí. Siempre observando. Siempre capaz. Y siempre llevando a bordo los medios para poner fin a la civilización. Las misiones tenían un cariz rutinario que solo las volvía más inquietantes. Un par de Tu-95 despegaba de la base aérea de Engels, en el suroeste de Rusia, o de Ukrainka, en el lejano oriente. Volaban durante 10, 12, a veces 20 horas seguidas. Se reabastecían en el aire desde aviones Cisterna y Ilyushin Il-78. Sus rutas los acercaban lo suficiente a las fronteras de la OTAN como para aparecer en las pantallas de radar. Y en ese momento, el ritual comenzaba. Cazas de la OTAN despegaban en alerta máxima. Tifons británicos desde los Siemous, en Escocia. F-16 noruegos desde Bod. F-22 estadounidenses desde el Mendorf, en Alaska. Los interceptores se colocaban al costado del oso. Lo bastante cerca como para que los pilotos pudieran verse las caras. Un encuentro surrealista a 10.000 metros de altura. Los rostros de la Guerra Fría, separados por unos pocos metros de aire helado y plexiglas. Los pilotos de la OTAN fotografiaban al bombardero. Documentaban sus matrículas, sus armas visibles. Lo escoltaban durante un tiempo. Y entonces, el oso inclinaba suavemente un ala. Un saludo silencioso. Un reconocimiento del juego. Y ponía rumbo a casa. El mismo ritual, repetido cientos, miles de veces. Año tras año. Década tras década. Las mismas rutas. Las mismas respuestas. Las mismas fotografías de un bombardero plateado con 8 hélices girando a través de los cielos árticos. No era una guerra caliente. Era algo mucho más extraño. Una paz armada.
mantenida en vilo por un ballet mortal y perfectamente coreografiado. Y Occidente siempre respondía. Porque de eso se trataba el juego. El trabajo del oso nunca fue realmente penetrar el espacio aéreo enemigo. No en una guerra abierta. No en el siglo XXI. Su misión era otra. Más sutil. Más económica. Obligar al adversario a reaccionar. Cada vez que un Tu-95 aparecía en una pantalla de radar en el Mar del Norte, o cerca de Alaska, se ponía en marcha una maquinaria costosísima. Pilotos en alerta que saltaban a sus cabinas. Equipos de tierra que corrían por las pistas. Cazas de miles de millones de dólares que quemaban combustible a un ritmo vertiginoso. Todo ese esfuerzo, toda esa tensión, toda esa inversión, provocada por un solo avión de turbohélices diseñado en los años 50. Era una guerra asimétrica en su forma más pura. Rusia demostraba su alcance global por una fracción del coste que suponía para la OTAN defenderse de él. El Tu-95, con su mera presencia, podía inmovilizar una parte significativa de la fuerza aérea más poderosa del mundo. Los críticos, por supuesto, tenían sus argumentos. Argumentos lógicos y técnicamente correctos. Decían que el oso era obsoleto, que cualquier caza moderno podría derribarlo en segundos. Y tenían toda la razón. En un conflicto total, un Tu-95 volando sin escolta hacia un espacio aéreo defendido no sobreviviría. Su firma de radar no es grande. Es gigantesca. Una montaña metálica en el cielo digital del enemigo. Vuela a velocidad subsónica. Lento, predecible. No tiene ninguna capacidad furtiva. Es la antítesis de un bombardero moderno como el B-2. Su defensa se reduce a un par de cañones en la cola. Una reliquia de otra era. Un gesto casi simbólico. Pero esa crítica, tan precisa en lo técnico, pasa por alto lo fundamental. Ignora por completo el verdadero papel del avión en la doctrina militar rusa actual. Es como criticar a un portaaviones por no poder ganar una carrera de velocidad. No está diseñado para eso. El Tu-95 dejó de ser un bombardero de penetración hace décadas. Su misión ya no es sobrevolar Washington, o Londres, o Bruselas. Esa fantasía de la Guerra Fría murió con el desarrollo de los misiles tierra-aire modernos. El avión evolucionó. Se transformó. La variante que surca los cielos hoy, el Tu-95MS, es algo completamente diferente. Es un portador de misiles de crucero. Un arsenal volante. Una plataforma de lanzamiento a distancia. Ya no necesita esquivar interceptores. No necesita burlar las defensas antiaéreas. No necesita sobrevivir en territorio hostil. Solo necesita una cosa: acercarse lo suficiente. Y suficiente, en este contexto, significa miles de kilómetros de distancia. El arma que convirtió al oso de una pieza de museo en una amenaza estratégica del siglo XXI tiene un nombre. KH-101. Es un misil de crucero de última generación. Largo, estilizado, construido con materiales que absorben las ondas de radar. Un susurro en la oscuridad. No vuela alto y rápido. Vuela bajo y lento. A ras de los árboles. Siguiendo los contornos del terreno. Invisible para los radares que miran hacia el cielo, esperando amenazas balísticas. Utiliza navegación por satélite y un sistema de comparación digital del terreno. Sabe exactamente dónde está en cada segundo de su vuelo. Serpentea entre colinas, rodea defensas conocidas, busca los puntos ciegos. Su precisión es quirúrgica. Un círculo de error probable de apenas 5 o 6 metros. Puede entrar por la ventana de un edificio específico. Y su alcance es continental. Más de 4.500 kilómetros. Pensemos en lo que eso significa. Un Tu-95 puede despegar de una base en el corazón de Siberia. Volar dentro de su propio espacio aéreo, protegido por sus propias defensas. Y lanzar un misil que puede alcanzar cualquier capital de Europa Occidental. Lisboa, París, Roma, Berlín. El bombardero nunca está en peligro. El arma es la que viaja. Y luego está su hermano gemelo, el KH-102. Exteriormente idéntico.
pero en su interior lleva la aniquilación. Una ojiva termonuclear de potencia variable, estimada en hasta 250 kilotones. Para ponerlo en perspectiva, la bomba que devastó Hiroshima fue de unos 15 kilotones. Esto es más de 16 veces esa potencia. No es un arma táctica. Es un arma que borra ciudades del mapa. Un solo Tu-95 puede llevar hasta 8 de estos misiles. 8. Bajo sus alas y en su bahía de bombas. Un solo avión, volando en la seguridad de su propio espacio aéreo, puede amenazar la existencia de 8 ciudades. Durante décadas, este poder fue teórico. Una herramienta de disuasión. Una sombra en el tablero de ajedrez global. Hasta el 17 de noviembre de 2015. Ese día, la teoría se convirtió en una realidad brutal. Por primera vez en sus 60 años de historia, el Tu-95 disparó en combate. El escenario fue Siria. Bombarderos Tu-95MS despegaron de Engels, en Rusia. Volaron miles de kilómetros sobre el mar Caspio e Irán. Lanzaron sus misiles de crucero KH-101 desde una distancia de casi 1000 kilómetros. Y regresaron a su base. Nunca entraron en el espacio aéreo sirio. Nunca estuvieron al alcance de ninguna defensa. Simplemente extendieron un brazo invisible de casi 1000 kilómetros y golpearon. El mensaje para el mundo fue inequívoco. Este bombardero septuagenario, este dinosaurio de la Guerra Fría, podía lanzar las armas más modernas con una precisión letal. La plataforma era antigua, pero sus colmillos eran nuevos y afilados. No había nada obsoleto en un misil capaz de volar durante horas y golpear un objetivo del tamaño de un coche. El oso había vuelto al negocio. Desde entonces, su uso se ha vuelto trágicamente rutinario. En el conflicto de Ucrania, los Tu-95 han sido una pieza clave en la estrategia rusa, lanzando oleadas de misiles KH-101 contra infraestructuras energéticas, centros de mando y bases militares. Las defensas aéreas ucranianas, reforzadas con sistemas occidentales como los Patriot, han logrado interceptar muchos de ellos. Pero la matemática del combate es cruel. Un sistema de defensa tiene que tener éxito el 100% de las veces. El atacante solo necesita que uno de sus misiles pase. Y cuando los lanzamientos son masivos, desde múltiples aviones y en múltiples direcciones, la saturación es casi inevitable. El oso sigue siendo una amenaza persistente, mortal, pero su verdadero poder va más allá de cualquier campo de batalla. El oso es un instrumento de comunicación estratégica, un pincel con el que Rusia dibuja sus líneas rojas en el mapa geopolítico. Cuando dos Tu-95 vuelan hacia Alaska, escoltados por cazas Su-35, Rusia no está planeando una invasión. Está enviando una señal. Un recordatorio de su alcance. Un test de los tiempos de respuesta de Estados Unidos. Cuando merodean cerca del espacio aéreo británico y los Typhoons de la RAF despegan para interceptarlos, el mensaje resuena en cada ministerio de defensa de la OTAN. De Washington a Tallinn. Seguimos aquí. Seguimos siendo capaces. Rusia sabe que el oso es viejo. Rusia sabe que es ruidoso, lento y visible para cualquier radar del continente. A Rusia no le importa, porque el oso hace exactamente lo que Rusia necesita que haga. Transporta misiles de crucero con capacidad nuclear cuyo alcance cubre la mitad del planeta. Puede permanecer en el aire durante casi un día entero. Puede repostar en vuelo y extender su misión indefinidamente. Y puede lanzar sus armas desde la seguridad de su propio bastión. Lejos, muy lejos del alcance efectivo de cualquier caza o batería de misiles enemigos. El plan actual de la Fuerza Aérea Rusa es mantener al Tu-95 en servicio. Al menos, hasta el año 2040. Para entonces, el diseño tendrá casi 90 años. Un testamento andante a una era pasada, pero armado con la tecnología del futuro. Una contradicción de metal y queroseno que sigue proyectando una de las sombras más largas y oscuras del mundo. Cuando por fin se retire, habrá servido durante más de 80 años. Ningún otro avión de combate en la historia se acerca a ese récord. El B-52 Stratofortress estadounidense, su homólogo de la Guerra Fría,
Es la única máquina que siquiera se aproxima a esa longevidad. Ambos fueron diseñados a comienzos de la década de 1950. Ambos siguen volando. Ambos han sido modernizados tantas veces que apenas queda nada del avión original. Nada, salvo la célula básica y la filosofía de ingeniería fundamental que los sustenta. Pero hay algo en el oso que lo distingue. Algo que lo hace fundamentalmente diferente. El B-52 es un reactor. Parece moderno. Suena moderno. Se siente moderno. El Tu-95 tiene hélices. Suena como un trueno que desgarra el cielo. Parece sacado de otra época por completo. Y ese contraste, ese abismo entre su aspecto vetusto y su letalidad plenamente moderna, es lo que lo vuelve tan profundamente inquietante. Imaginen la escena. Un piloto de la OTAN, a los mandos de un caza de quinta generación, asciende a 30.000 pies para ponerse a la par de un Tu-95. Ve esas 8 enormes palas de hélice batiendo el aire enrarecido. Una imagen de la Segunda Guerra Mundial a la altitud de la era espacial. Ve el fuselaje plateado que se estira casi 50 metros de morro a cola. Un gigante de otra era. Y luego, lo oye. Incluso a través de una cabina presurizada y sellada. Un aullido grave, atronador, una vibración que se siente en los huesos. Hay algo profundamente desorientador en la experiencia. Una disonancia cognitiva en pleno vuelo. Esta cosa no debería seguir aquí. No debería poder volar tan alto, ni tan rápido. No debería seguir siendo peligrosa. Y sin embargo, lo es. Demostrablemente peligrosa. Operativamente eficaz. Letal. Andrei Tupolev no vivió para ver cómo su bombardero se convertía en el avión de combate con más años de servicio de la historia. Falleció en 1972, a los 85 años. Pero su oficina de diseño continuó su labor. Su legado no murió con él. Su hijo, Alexei Tupolev, asumió el mando. Supervisó muchas de las modernizaciones que mantuvieron al oso vigente. Vigente durante las últimas y más tensas décadas de la Guerra Fría. Y mucho más allá. El motor que lo impulsa, el Kuznetsov NK-12, sigue siendo una anomalía. Una obra maestra de la ingeniería de la fuerza bruta. Sigue siendo el motor turbohélice más potente que jamás haya entrado en producción en serie. Nadie lo ha superado en más de 70 años. Nadie. Ni siquiera lo ha intentado. La historia de esta máquina es la historia de sus creadores. Y esa historia está escrita con la tinta de la supervivencia. Varios de los hombres que diseñaron esta máquina habían sido prisioneros. Genios confinados en una sarasca, una prisión laboratorio del sistema estalinista. El ingeniero jefe había sobrevivido a los campos de trabajo. Al Gulag. El diseñador del motor se apoyó en el conocimiento de ingenieros alemanes. Ingenieros capturados al final de la Segunda Guerra Mundial. El propio bombardero nació de la desesperación. De la exigencia de un dictador de que se pasara por encima de la propia física. De la negativa de un ingeniero a mentir sobre lo que era posible. Y de su serena determinación de encontrar un camino distinto hacia la verdad. Tupolev no podía montar motores a reacción en su bombardero y cruzar un océano. La tecnología soviética de la época no lo permitía. Así que torció las reglas. Usó turbohélices en una célula de ala en flecha. Una combinación que los ingenieros occidentales consideraban un disparate. Un callejón sin salida evolutivo. Y creó algo que nadie en el mundo creía posible. Un avión de hélice más rápido que los primeros reactores. Un bombardero con alcance para dar la vuelta a medio mundo. Un sistema de armas tan adaptable, tan resistente, que sobrevivió durante más de 3 décadas al país que lo creó. La Unión Soviética se desintegró en 1991. El oso siguió volando. La economía rusa se vino abajo durante los años 90. Los presupuestos de defensa se evaporaron. Flotas enteras de aviones más modernos fueron abandonadas en sus bases. Pero el oso siguió volando. Nuevos aviones furtivos entraron en servicio en todo el mundo. Aeronaves diseñadas para ser invisibles. Silenciosas. De precisión quirúrgica.
El paradigma de la guerra aérea cambió para siempre. Y aún así, el oso siguió volando. A través de cada crisis, cada recorte presupuestario, cada revolución en la tecnología militar. El sonido de esas hélices contrarrotativas nunca dejó de oírse. Hoy, unos 60 Tu-95 MS permanecen en servicio activo. Operan desde la base aérea de Engels, en la región de Saratov, y desde Ukrainka, en la región de Amur, en el lejano oriente ruso. Vuelan rutas de patrulla trazadas por primera vez en los años 50. A lo largo de los mismos corredores que sus predecesores surcaron durante la crisis de los misiles de Cuba. Pero no son reliquias. Llevan misiles de crucero que no existían hasta el siglo XXI. Armas de precisión con alcance de miles de kilómetros. Y cada vez que uno de ellos aparece en una pantalla de radar, en Noruega, en Alaska, en Japón o en el Reino Unido, alguien descuelga un teléfono. Suenan las alarmas. Y despegan cazas. El ritual no ha cambiado en 70 años. La tensión sigue intacta. Aquel bombardero de hélices, del que todo el mundo decía que era obsoleto antes incluso de entrar en servicio, es hoy el bombardero estratégico con más años de servicio del planeta. Ha sobrevivido al dictador que lo ordenó, al ingeniero que lo diseñó, al país que lo construyó, y a la Guerra Fría que justificó su existencia. Ha lanzado el arma más potente de la historia de la humanidad, la bomba del zar. Ha lanzado misiles de crucero de precisión en 2 guerras distintas, en 2 continentes distintos. Lo han fotografiado pilotos de caza de más de una docena de países. Y sigue volando. El Tu-95 demuestra algo que los historiadores militares y los planificadores de defensa llevan décadas discutiendo. Una verdad incómoda para la era de la tecnología digital. La mejor arma no siempre es la más avanzada. No siempre es la más rápida, ni la más sigilosa. A veces, es la que simplemente se niega a morir. Una máquina concebida antes de la era espacial, impulsada por una tecnología que los expertos occidentales descartaron como un callejón sin salida. Resultó ser uno de los instrumentos de poder militar más duraderos y eficaces jamás creados. Una sombra persistente del pasado, proyectada con fuerza sobre el presente. Su leyenda no se forjó en la velocidad, tampoco en el sigilo, ni en la sofisticación de sus sistemas. Su leyenda se construyó sobre una promesa brutalmente simple: llegar, lanzar y volver. Cada misión, durante 7 décadas, fue la confirmación de ese pacto. Un pacto sellado entre el metal y la doctrina estratégica. Al oso no le importa el juicio de la historia. No le importa la edad. No le importa el ruido. No le importa que cada estación de radar de la OTAN, desde el Círculo Polar hasta el Mediterráneo, pueda registrar su firma inconfundible. Una anomalía del tamaño de un edificio, moviéndose a través del cielo a 800 km por hora. De hecho, esa visibilidad dejó de ser una debilidad hace mucho tiempo. Se convirtió en un instrumento, en un mensaje. Verlo venir no es una ventaja táctica para el defensor. Es el inicio de un problema estratégico sin solución fácil. Un problema que se despliega en tiempo real en las pantallas del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. El primer eco en el radar no activa una pregunta. Activa un centenar. ¿Cuántos vienen? ¿Qué ruta siguen? ¿Es una patrulla de rutina o algo más? ¿Es una prueba de nuestros tiempos de respuesta? ¿O es el prólogo de un ataque? Y la pregunta más importante de todas, la que congela la sangre en las salas de crisis. ¿Qué llevan bajo las alas? Porque ahí reside el verdadero poder del Tu-95. No en su fuselaje de los años 50, sino en las armas del siglo XXI que transporta. El avión es la reliquia. La amenaza es vanguardista. El oso ya no necesita sobrevolar Washington, Londres o Bruselas. Esa era terminó con la caída del muro de Berlín. Su misión ha mutado. Ahora es una plataforma de lanzamiento a distancia. Un santuario de misiles que vuela al borde del espacio aéreo enemigo. En la seguridad relativa de las aguas internacionales. Desde allí, puede liberar su carga.
Misiles de crucero como el KH-101, con un alcance de más de 4.500 kilómetros. Armas que viajan a baja altura, abrazando el terreno, diseñadas para burlar las defensas. Un bisturí lanzado desde un martillo. O peor, el KH-102, su variante con cabeza nuclear. O incluso las armas que aún están en fase de desarrollo. Misiles hipersónicos que convierten cualquier defensa antimisiles actual en una ilusión. El problema para la OTAN ya no es derribar al bombardero. El problema es interceptar una docena de misiles inteligentes, rápidos y sigilosos, lanzados simultáneamente desde una plataforma que ni siquiera ha cruzado tu línea de defensa. Cada vuelo del Tu-95 es una partida de ajedrez a escala global. Obliga a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a la Royal Air Force, a la Fuerza Aérea Noruega, a gastar millones de dólares en cada intercepción. Combustible, horas de vuelo para los cazas, desgaste de material, disponibilidad de aviones cisterna, el coste de mantener tripulaciones en alerta permanente, 24 horas al día. El oso sangra la economía de su adversario sin disparar un solo tiro. Es un arma de guerra económica simplemente por existir, por seguir volando. Ha sobrevivido a todos sus supuestos reemplazos. Al supersónico Tu-160, que debía retirarlo. A los programas cancelados. A los sueños de bombarderos de nueva generación que nunca abandonaron la mesa de diseño. Ha sobrevivido a cada analista de defensa que, década tras década, escribió su obituario, anunciando su inminente irrelevancia frente a los cazas de quinta generación, frente a las defensas antiaéreas integradas. Y sin embargo, aquí sigue, porque la pregunta que plantea el oso no tiene una respuesta tecnológica sencilla. No se trata de si un F-22 Raptor o un Eurofighter Typhoon pueden derribarlo. Por supuesto que pueden. Es una presa fácil en un combate aéreo cercano. La verdadera pregunta es, ¿pueden llegar a tiempo? ¿Pueden estar en todas partes a la vez? ¿Pueden garantizar que ni un solo misil sea lanzado desde la inmensidad del Ártico? La respuesta es no. Nadie puede. El tablero de juego es demasiado grande. Y por eso el sonido de esas 8 hélices contrarrotativas. Ese zumbido gutural y único que no se parece a ningún otro avión en el mundo. Todavía provoca un escalofrío en los cuarteles generales de la defensa aérea occidental. No por lo que el oso es, sino por lo que representa, por lo que lleva consigo. Es la encarnación de una verdad militar incómoda. La plataforma no tiene por qué ser invulnerable si el arma que lanza redefine las reglas del enfrentamiento. La flecha puede ser mortal, incluso si el arquero es viejo y lento. El Tu-95 se ha convertido en algo más que un avión. Es una constante estratégica. Un problema matemático que Occidente lleva 70 años intentando resolver. Una pieza del pasado que se niega a abandonar el presente. Y que sigue proyectando una sombra inmensa sobre el futuro. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de la guerra? Que una de las armas más temidas del arsenal moderno no sea un dron sigiloso o un satélite, sino una máquina de la era de Stalin que simplemente se niega a desaparecer. Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación.